Son las 8 y 18 minutos de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya aquí en nuestros estudios el congresista Gino Costa. Como ustedes saben, él es congresista no agrupado. Esa es la condición, digamos, por una manera de cómo se han tomado las cosas en el Parlamento de la República, pero fue congresista de Peruanos por el Cambio cuando este partido ganó la elección y se fue hacia finales del año pasado frente a decisiones que él consideró no eran afines a lo que había ofrecido Peruanos por el Cambio y menos lo que él había venido sosteniendo, entre otros el indulto, por cierto. Congresista Gino Costa, gusto saludarlo, buenos días. Gracias, buenos días, gracias gusto estar en tu programa. No, al contrario, gracias por venir. Yo quisiera comenzar con lo que conversaba con el excongresista Juan Pari. Entonces él dice que nos sorprende lo que ha pasado en el Congreso, eso nació mal y más o menos se encaminaba en la dirección que todos hemos podido ya apreciar. Pero más allá de eso, él va a hacer una interpretación un poquito más comprensiva y dice, cuidado, porque esta comisión se creó bajo la idea de que tenías que encontrar en el marco de determinadas obras muy puntuales los actos de corrupción muy concretos y pensando en la corrupción solo en las coimas y no en lo que ha sido el acondicionamiento del Estado para favorecer a las grandes corporaciones, que es lo que el Congreso debería ver, porque el otro lo tiene que ver el Ministerio Público. Cómo se dieron los decretos de urgencia, cómo se dieron los decretos legislativos, cómo se generó en el Congreso para que mayoritariamente votaran por algunas obras de interés nacional, y dice que en eso no se ha hecho nada, porque claramente lo que querían era sacar a los principales responsables y en aquellos casos donde hay más elementos de corrupción concreta, centrar la atención de toda la prensa y toda la ciudadanía. ¿Qué piensa usted sobre ese informe? ¿Qué es? ¿Cuál es su mirada? ¿Para qué sirve concretamente? El informe Lavallato, digo. Yo espero que sirva, Glatzer, como un insumo para el trabajo que están haciendo los fiscales, que está bien avanzado y más avanzado del que digamos ha logrado la comisión Lavallato, por razones obvias. En esta investigación la información más relevante viene de Brasil y viene a la Fiscalía, no viene al Congreso. De manera que desde el principio se supo que quien tenía la investigación era el Ministerio Público, y si el Congreso quería investigar el tema necesitaba una relación de colaboración con el Ministerio Público. Cosa que no se pudo nunca, pero ¿no? Se optó precisamente por una relación de confrontación, lo que le impidió a la comisión tener acceso a toda esta información que viene de Brasil, salvo aquella pues que ya terminaba expuesta en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, desde el primer momento quedó claro que en lo que se refiere a la investigación, el Ministerio Público siempre le llevaría a la comisión varios cuerpos de ventaja. Ahora, pero digamos, aún así se ha hecho un trabajo importante y yo quiero creer que ese esfuerzo va a ser de utilidad para la Fiscalía. Yo creo que hubiera sido muy interesante, no sé si ha habido tiempo para esto, pero la comisión puso mucho el énfasis en la investigación de los hechos, que como te digo, estaban siendo investigados al otro lado, sin mantener un vínculo con la Fiscalía, pero descuidó, por ejemplo, todo lo que es el balance de esta situación, es decir, cómo funcionó esto y qué hacer, ¿no es cierto?, para que no vuelva a ocurrir en el futuro. ¿Cuáles son las lecciones pero, digamos, que nosotros sacamos es de bien eso? Difícil más allá de apuntar, digamos, a castigar, que es lo primero que hay que hacer para que no se repitan los hechos, pero una vez que tú haces esto, que no esté en tus manos, sino esté en las manos de la Fiscalía y del Poder Judicial, ¿cómo aprendes tú? Sacas las lecciones de qué nuevas normas requieres, qué instituciones con las que no has tenido requieres contar para que fenómenos de esta naturaleza no se repitan. Yo creo que no ha habido tiempo para eso, lamentablemente. Hubiera sido interesante que el énfasis, porque digamos, el propio reglamento del Congreso dice que se investiga cuando el asunto es de interés público para establecer responsabilidades funcionales, pero también para identificar el marco normativo y las políticas que hicieron posible esas claro, pero justamente por eso, y es buena esa diferenciación,
Porque si el Ministerio Público no solo ya sacaba ventaja en torno a las investigaciones concretas de aquellos hechos que pueden constituir en delitos, sino que a ellos se les sumó que la información que venía a Brasil vino hacia los fiscales y no hacia la comisión, lo que la comisión debió hacer es no asumir la postura del superfiscal para o hacer el trabajo del fiscal o querer competir con ellos, sino más bien dedicarse a la otra cosa. Pero es bien difícil creer que quienes participan de esa comisión o quienes están en el Congreso no se hagan cuenta de que eso estaba pasando. Mi pregunta es si lo hicieron al propósito para que justamente en eso pudieran tener la salida de escape para no entrar a las responsabilidades de los grandes políticos y de las grandes autoridades. Porque la conclusión, más allá de que se diga sí o no específicamente que todos han referido, es que se han sacado algunos personajes políticos de las investigaciones. Está claro, y eso no lo puedes hacer si es que tú te dedicabas a investigar el acondicionamiento del Estado para las coimas y no solo la coima concreta. Yo creo que vieron, el fujimorismo específicamente, vio la gran oportunidad de sentar en el banquillo de los acusados a sus adversarios políticos, porque estos hechos, digamos, el mandato estuvo diseñado para revisar lo ocurrido del 2000 en adelante. Sí. Ellos habían estado sentados en el banquillo de los acusados por los 90 y siguen pagando las consecuencias de las tropelías que se hicieron. Era la venganza, sentada en el banquillo de los acusados a los que vinieron después, que resultaron, digamos, tan corruptos como ellos. Es un poco la lógica. Y por eso creo que han entrado en los casos, porque era la oportunidad de golpear a Toledo, principalmente de golpear a PPK, no solo golpear, sino derribarlo. Y yo creo que ese objetivo más político, allá de la vacancia, la renuncia apunta a eso. O sea, habían razones, digamos, justificadas para que en efecto al final terminara renunciando PPK. No, digamos, usted era parte de la comisión en el momento en el que Rosa Bartra, rompiendo cualquier principio de respeto al debido proceso, saca una nota en una conferencia solo para darle el elemento político y gatillar la vacancia que ese momento renunciando tenía a su responsabilidad de investigar. Claro, por eso digo. Dijeron público. ¿Gracias a qué? Gracias a Odebrecht, que le dio la información que la comisión no tenía sobre las consultorías. Y se la dieran en su condición de presidenta de la comisión, para que sea la comisión la que lo trate. Por eso a lo que voy demostró que PPK estaba mintiendo cuando decía que no había tenido ningún vínculo con Odebrecht, uno, y dos, que había claras indicios de conflicto de interés, porque mientras era ministro, al mismo tiempo a través de sus empresas negociaba y mantenía relaciones con él. No, sin duda, pero yo que quiero decir que lo de la comisión Lavallato no es que lo que diga ahí no sea verdad. Yo creo que muchas de las cosas en verdad son lo de Humala, en fin, todo eso está bien. El asunto no está en lo que dicen solamente, sino en lo que dejan de decir. Ayer la señora Rosa Bartra, en una entrevista en la televisión, que a mi parecer además ni siquiera era tan exigente, y ella dijo una cosa que me parece interesante cuando el periodista le pregunta por el caso de Nadine Heredia y le dice, bueno, en el caso de Keiko Fujimori, en fin, no se puede investigar nada, no es funcionaria pública. Entonces le pregunta y le dice, Nadine Heredia entonces, no, en el caso de ella se excedía, como todos ustedes saben, a hacer cosas que no le correspondían. ¿Y de dónde saca que esa idea que tenemos de que Nadine era así era suficiente para que pudiera habilitar todas las cosas para Odebrecht? En el caso de Alan García, más bien, siendo el presidente, el argumento de ellos es que no necesariamente hay un elemento que lo vincule, pero si era el presidente. O sea, no voy a defender a Nadine, pero Nadine no tenía el control de todo funcional. García sí la tenía, pero uno encuentra responsabilidad y el otro lo otro. Entonces la pregunta es, ¿cree usted que claramente esa ya usted ha dicho que era para perjudicar o para golpear a los enemigos políticos, pero la consecuencia lógica del otro era PPK, Humala, Ollantumala, y a la vez eso en sí mismo ya significa que era para proteger a los que no aparecen en esa lista? Yo creo que el propósito era sentar en el banquillo de los acusados a los adversarios que vinieron después de ellos, y ahí se encontraron con el problema. ¿Y qué hacemos con García? Con el que hemos sido más o menos socios durante todo ese tiempo, a partir pues de los 90, ¿no? Sí. Y ahí se les complica la cosa y
digamos, aparece como inconsistente la comisión en el tratamiento de los distintos líderes políticos, porque lo que se hace con Toledo bien, lo que se hace con PPK bien, lo que se hace con Ollanta bien, es decir, esa es la cabeza, y estos eran proyectos tan grandes que involucraban al presidente de la República y de ahí para abajo, y por tanto todas las irregularidades que ocurrieron y los sobornos que hubieron, si los hubieron, tenían de alguna manera que alcanzar a la cabeza. Eso no se aplica. Pues, bueno, por una sencilla razón, porque Odebrecht tenía una sola metodología, hablar con los que estaban y tenían el control de todo. No, además, porque no puede ser, es poco creíble o increíble que hayan tratado con Toledo, que hayan tratado con Humala y que hayan tratado con PPK y con García, sobre el cual pesa la mayor sospecha que hay en la población sobre una persona relacionada a la corrupción. Con él dijeron no, con él no, porque él con estas cosas no... O sea, eso no resiste el sentido común. Y la señora Rosa Barta ayer dice, no, porque la gente sospeche, yo voy a sumarme un cargamontón. Nadie le dice eso. Pero para que los otros funcionarios que hoy están comprometidos en hechos concretos de su gobierno tuvieran el poder para poder sostener en el tiempo todo lo que hicieron, tenían que haber consignado, tenido el funcionamiento a la cabeza de algo que finalmente avalaba todo ese comportamiento. O sea, no hay manera que sea... No digo que lo acusen, pero por lo menos que incorporen ese razonamiento. No lo han querido hacer. Mira, lo interesante acá es que el presidente García lo es en el segundo periodo, o sea, entre Toledo y Humala y PPK. Es un periodo clave, porque él concluye lo iniciado por Toledo, que es la Interoceánica, que es uno de los proyectos con más irregularidades. O sea, hay tres grandes proyectos en este periodo, que es la Interoceánica del Sur, el gasoducto y el tren eléctrico. Entonces, él concluye la Interoceánica y es responsable del incremento desmedido de los sobrecostos. Tiene más adendas que Toledo ese proyecto. Casi durante el gobierno de García. ¿No es cierto? Entonces, ahí tú ya tienes un primer tema que investigar en profundidad. Solo por el dato. Primero. Segundo, es responsable del inicio del tren eléctrico y la conclusión de su primer tramo, ¿no es cierto? Segundo. Y tercero, es responsable del inicio del tercer gran proyecto, que es el gasoducto del Sur. Marcelo Odebrecht dice, yo entré a Puntur porque Alan me dijo que entre. Entonces, ahí tienes elementos suficientes para investigar. Fue responsable del tinglado, ¿no es cierto?, para tren eléctrico y para gasoducto del Sur. Y de todos los presidentes, esta es la evidencia que existe, es quien más veces se ha reunido con Marcelo Odebrecht, 3 veces durante su gobierno. Conoce a toda la familia, conoce hasta el abuelo. No, y a decirle al propio Marcelo Odebrecht que la relación era tan antigua que el 2006 al único partido al que le dan aportes es al APRA, porque la relación venía ya de años atrás. Con Barata se reúne 15 veces, ninguno de los presidentes se reúne tantas veces. Lo que no significa que necesariamente lo han sobornado, pero digamos, si alguien tiene que ser investigado, es él. Y es más, y concluyendo la respuesta a tu pregunta, recientemente además hay dos cosas que apuntan a responsabilidades, a posibles responsabilidades, que es la colaboración eficaz de Cuba, que coincide mucho con la declaración del funcionario de Odebrecht que manejaba el tren eléctrico, que es Nostri. Que ambos dicen, oye, las coimas no se limitaron de Cuba para abajo, sino que hubieron probablemente 14 millones de coimas más arriba. ¿Y más arriba qué cosa es? Más arriba es rango ministerial o presidente de la República. O sea, Cornejo o García o ambos. Entonces, elementos suficientes para investigarlo. ¿Qué es lo que hace la comisión? La comisión dice, oye, a este investiguensele por tal cosa. No le dice, este es responsable de tal o cual cosa. El único que no es investigado de los 4, digamos, grandes es él. Y entonces confirma, ¿no es cierto?, el sesgo, la parcialidad de la comisión. Ahora, pero me parece que el momento en el que se da, por eso que había, digamos, todo este interés de que se aprobara, es que se ha conocido que entre unos pocos días José Domingo Pérez va a interrogar a Alan García. A Barata, claro, porque... A Barata primero, pero también a Alan García. Esta semana García. Y después a Barata. Porque precisamente Nostre dice, y yo no sé, porque yo me manejaba a nivel de Cuba. Pregúntenle a Barata, que era el que tenía la relación con el ministro y con el presidente. Es lo que Cuba ha dicho, el nivel operativo y el nivel político. Ha dicho, claro, yo estaba en el nivel operativo, la licitación, el documento que pasara.
pero ya el acuerdo político para un acondicionamiento del escenario a otro nivel, ese tenía que ser a un nivel del cual yo no era parte, y era viceministro, ¿eh? Y entonces, claro, pero más allá de, digamos... viceministro de Comunicaciones. Y que hacía labores de viceministro de Transportes. De Transportes. Y mira tú, Barata dice que lo busca, que Cuba lo busca en noviembre del 2009. Ajá. O sea, antes de que sea gobierno. Y Cuba, no, ya está diciendo gobierno, antes de que sea viceministro. Antes de que sea viceministro. Y lo hacen viceministro después de darle el soborno, sí, en febrero del 2010. Claro. Es decir, tú das un soborno a alguien que no tenías la certeza de que va a hacer lo que te ha ofrecido ser, eso es imposible. Entonces, y él solo puede ofrecer cosas de que va a ser viceministro sabiendo que el de arriba le va a poner de todas maneras. Entonces si el tren eléctrico es la obra emblemática de Alan García, y Alan García ha tenido los vínculos más estrechos con los ¿sí? Odebrecht, ha construido, digamos, más que Toledo y más que Ollanta con Odebrecht y con las brasileñas. Sí. Lo lógico es que se ha investigado. Sí. Entonces, no, y además dicen que García, y eso lo dice Cuba, estaba obsesionado con el tema del tren eléctrico, claro, porque dijo, yo no quiero terminar mi segundo mandato y que me quede la etiqueta de que tampoco lo pude hacer en estas alturas. Por eso entonces, es que terminó línea 1 en tiempo récord y echó a andar tramo 1 y tramo 2. Tramo 2. Pero salgamos del tema de la Comisión Lavallato, está claro. Entonces, en el caso de Keiko Fujimori es un poco más difícil, porque son aporte de campaña, pero si hubieran querido, hubieran podido ampliar el mandato, o hubieran podido interpretarlo a efectos de determinar que los aportes de campaña, sin ser sobornos, contribuían a facilitar la influencia de Odebrecht. No, pero ahí se podía haber sacado... No solo en el Ejecutivo para los ganadores, sino él dice, oye, y si perdían las elecciones, bueno, si perdían las elecciones teníamos influencia en el Congreso. Sí. Y es a lo que tú decías, o sea, la comisión también, entre las omisiones, no es solo García y Keiko Fujimori, también no hay ninguna reflexión sobre las responsabilidades de los sucesivos congresos y las fuerzas políticas. De acuerdo. En contribuir al marco legal por eso es que alentó estas obras. Mira, hay gente que le cuesta entender, pero para mí es muy sencillo, de por qué Odebrecht buscaba darle plata al partido aprista sabiendo que no iba a ganar la elección presidencial. Era justamente porque necesitaba tener lo que hoy día tiene, congresistas que finalmente, con su experiencia, logren desviar la atención de lo fundamental y llevar, digamos, las discusiones a lo superficial, o esto que finalmente derive solo en sus enemigos políticos. Era por eso, porque hasta el 2006, según el jefe de publicidad de Odebrecht, que se fue a ofrecer a Alan García para hacerle su campaña, es decir, pero me dice, era improbable que ganara Alan García. ¿Por qué querían ayudarlo en la campaña? Porque sabían que podía meter 4, 5, 6 que finalmente pudieran. Como ha dicho Pari acá, a mí no me sorprende el comportamiento de Mulder acá, porque así se comportó cuando yo era presidente de la comisión, sino que era otro momento. En ese momento la defensa de Mulder era de todos, defendía a Ollanta, defendía a Toledo, defendía a todos por el principio de que él no ve ningún elemento, por más enemigo político que sea. Pero como fue pidiendo lo de Odebrecht, las informaciones, Marcelo habló Barata y todo, entonces dijeron no, ahora ya no defiendo a todos, vamos a embarrar a estos y vamos a liberar solo a los nuestros. Y en eso han estado. Ese ha sido un poco el razonamiento. Ahora, en cuanto a mi voto, si me permites, en la cuestión previa yo voté para que se les incluyera. Claro. Fujimori, perdimos. Y luego ya en la votación individual de los proyectos yo he votado verde, porque obviamente no tengo deseo de blindar a nadie. Mi argumento era, no hagamos excepciones. Que vayan todos al Ministerio Público y que sean todos incluidos en el informe para que sean investigados en profundidad. Yo solo me abstuve en lo referido al tren eléctrico porque la omisión de García sí me parecía ominosa, ¿no? Sí. Ahora, sí creo, para cerrar esto, Glatzer, si te parece, queda pendiente la reflexión sobre qué debemos hacer para evitar esto a futuro. O sea, eso que tuvo, por ejemplo, el informe de la Comisión de la Verdad. ¿No? O sea, no solo identificar qué pasó, cuáles fueron los patrones y las responsabilidades, sino qué cambios institucionales es necesario hacer para evitar que esto a futuro ocurra. Esa oportunidad la hemos perdido, o queda pendiente, si queremos evitar que los grandes hechos de corrupción alrededor
de la gran obra pública vuelvan a repetirse como se vienen repitiendo. Ahora, digamos, claro, eso debió hacer el Congreso, pero el Congreso no lo ha hecho, y me parece que el Ejecutivo ha tomado un poco el tema y a través de su planteamiento de reformas en estas 4 que van a ir a referéndum, de alguna manera ha buscado nivelar o sancionar estas cosas. Claro que lo hace desde mi punto de vista equivocadamente, porque plantea entre otras cosas la no reelección de congresistas, porque lo que está haciendo es buscando sancionar a todos aquellos que también se comportaron así. Pero ha planteado el Ejecutivo bien reformas constitucionales, yo estoy de acuerdo con la no reelección, no me gusta, y votaré de esa manera, y ha planteado reformas también de la justicia a nivel legal. Pero yo creo que hay margen para mucho más. No, sin duda, pero por eso yo creo que si bien digamos, si los fujiapristas creen que con esto le lavan la cara a sus dirigentes, cosa que no pasa, yo no sé si alguien se ha convencido de que García o Keiko puedan ser inocentes, no digo en términos de responsabilidad penal, sino en términos de la percepción de la gente. O sea, por encima del 80% de la gente cree que ellos están involucrados en estos hechos. Esto no creo que los convence, en lo contrario, para comenzar. Y no sé si a la justicia le haga, no sé si a José Domingo Pérez, por ejemplo, la idea y los elementos que tiene en torno al caso del Metro o al caso García lo haga cambiar de opinión lo que ha hecho la Comisión Lavallato. Y por eso es que creo que están desesperados, porque la gente no les cree y el Ministerio Público está avanzando. Y simulan un triunfo para dar o tener un elemento político y decir, aquí hay un elemento que no se está tomando en cuenta. Pero en fin, pero lo que yo digo, cuando hay este pendiente, yo no descarto que pudiera haber una iniciativa por parte del Ejecutivo. No, a eso iba. Bueno, tenemos toda esta casuística, bueno, ¿cuáles son los patrones y cómo ha operado esto y qué tenemos que hacer? Ahora, yo creo... O el Ejecutivo o la sociedad civil. Sí. Usted, transparencia, proética. Claro, pero a la vez yo creo que el Ejecutivo está en esa línea, ya comenzó con estas 4 reformas y me da la impresión de que esto que ha sucedido en el Congreso es un insumo más para profundizar en otras reformas en el ámbito político. Y me parece que después del 9 de diciembre, si el presidente no encamina algunas reformas de descentralización, yo creo que se queda sin oxígeno. Porque el 10 de diciembre los problemas no se van a resolver en el país. Ya hoy día el diario Perú 21, y con razón, y me parece muy bien, habla de otras cosas que el Ejecutivo no está haciendo bien. 14 ministerios por debajo del 50% en noviembre de proyectos de inversión desarrollados. Entonces, claro, ahorita estamos todos con la reforma, a la gente lo que le parece bien es que Martín Vizcarra sancione a los políticos que a la gente no le gustan. Y en particular, que se haya parado bien frente al fujimorismo. Por eso la gente vota en el sí en el referéndum. No hay que reflexionar. Pero eso lo lleva hasta fin de año. Ya, lo lleva a fin de año. Ahí tiene que pensar. ¿Cuál es la agenda que se viene? Vamos a evaluar los ministerios, señor Vizcarra, ¿cómo va? Tiene que mejorar. Pero sobre todo tiene que iniciar un proceso de reformas en otros ámbitos. Descentralización podría ser. O continuarle en lo mismo. Ya hemos dicho ahí, falta reforma judicial, seguramente faltan otras cosas. Yo te digo, yo tengo un proyecto que estoy volviendo a presentar, que es el de darle a la Academia de la Magistratura el rol que le corresponde como puerta de ingreso a la carrera judicial y fiscal. A mí me parece una reforma clave que complementa la Junta Nacional de Justicia. Creo que en la política, en la reforma política, también hay otras cosas que se pueden hacer, porque, como ha dicho el presidente, esto es solo el inicio. Pero por eso, el presidente cometería un error de creer que con esto se acaban las reformas. Pero el presidente tiene también que, para ganar oxígeno, no solo buscar profundizar que de repente ya no le van a dar el rédito político que le da la primera mención. Porque tú agarras y le quitas, yo siempre lo hemos conversado acá, si el presidente le quitaba la no reelección a sus reformas, yo no creo que hubiera tenido la aprobación que tiene. No hubiera sido tan popular. Entonces tiene que combinar lo que es popular con aquello que es necesario. Bueno, hemos hablado de otras medidas en la lucha contra la corrupción. Este tema, por ejemplo, de las grandes adquisiciones y las grandes obras de infraestructura, porque el problema no es solo sobornos, es ineficiencia, lo que tú dices. Claro. El drama de la reconstrucción. O sea, pero ahí es la otra cara en la moneda de Lavajato, no es solo coima. Pero en ese caso, con esta Costa, se expresa claramente cómo la gente está priorizando inclusive las decisiones y el debate político. Porque si uno ve las encuestas en el norte, donde la reconstrucción va mal y va lenta,
la gente vota alto por el presidente, porque prefiere primero la sanción a los malos políticos y después vemos mi tema. Pero eso va a acabarse en diciembre. En diciembre ya van a empezar a decirle, bueno, pero también hay otra correlación política. Yo creo que también política, porque vea a un presidente cercano, sí, ¿no? Esa es la otra. No, sin duda. Un presidente cercano que los visita, que está ahí, que está empujando, claro, pero a la burocracia. Ahí hay otro elemento que es importante y que creo yo juega a favor de Vizcarra: los nuevos gobiernos regionales y los nuevos alcaldes. Esa reunión, esa foto, cuando sale con no sé cuántos alcaldes de distintas zonas y con los presidentes regionales, yo pensaría que es el anuncio de algo que con ellos puede hacer a partir de enero, ¿no? Pero regreso al Congreso de la República. Ahora, hablábamos hace poco, para terminar con este tema, tú habías planteado el tema de descentralización, por ejemplo. La gente reclama salud, porque en educación, mal que bien, se ha avanzado muchísimo en términos de marco normativo, ¿no? Hay que poner en práctica, por supuesto, continuar poniendo en práctica la reforma, pero ahí hay, digamos, una hoja de ruta. Pero en salud, salud está colapsada. Sí, es verdad. Es verdad. Es otro desafío. Sí, no, yo creo que, digamos, materia el presidente tiene. Lo que le toca hacer es identificar aquello que combine eso que en política tiene que combinar, que sea muy popular y cercano a la gente, para que apunte no al cascarón, sino que vaya al fondo. Y el sector privado está todo lo que tiene que ver con competitividad. Todos los índices internacionales dan cuenta que estamos, digamos, retrocediendo lo que habíamos avanzado. Eso, y además, digamos, no hay una respuesta tampoco sistemática a los problemas de la economía que se supone iban a resolver los economistas que entraron con Kuczynski y que este gobierno no ha podido encaminar debidamente todavía. En el Congreso de la República han pasado dos cosas más o menos en simultáneo, por motivos diferentes. Uno, una desgracia, y otros, lo que más sorprende, es, digamos, por decirlo de alguna manera, en la bonanza política. El fujimorismo está en una situación crítica. No es que ha desaparecido, va a desaparecer, pero finalmente en esta composición miren dónde está. Y del otro lado, Peruanos por el Cambio, que por iniciativa del presidente está mejor ubicado porque el presidente está actuando mejor, también la misma consecuencia. Y quería centrarme un ratito en eso porque usted ha sido parte de esta agrupación. Ha renunciado Guido Lombardi. Y la descomposición es más acelerada en el caso de Peruanos por el Cambio que en el caso de Fuerza Popular. Menos inexplicable, ¿no? Porque en el mejor momento el presidente se empiezan a desmoronar cuando deberían generar algún nivel de vínculo mayor. Pero ¿qué le ha parecido? Ha renunciado Guido Lombardi. Patricia Donaire ha anunciado, ya yo diría con este pedido de que Giberta salga de la vocería, un poco su salida, me da la impresión. Renunció Eresi ayer, acusando abiertamente a Giberta, además no solo de mala coordinación, sino dice en la entrevista, no sé si la ha visto hoy en Perú 21, que es mucho más grave todavía, porque sobre la coordinación dice, lo maneja como su chaca, en fin, no puede ser así, pero esto dice sobre la presencia de Cavazza en Peruanos por el Cambio, y le pregunta, Violeta debe dar un paso al costado de la presidencia del partido, y dice, sería lo más honesto. Entonces ya son dos cosas que Violeta debe evaluar, dice el periodista, ¿no? Dar un paso al costado de la vocería y de la presidencia del PPK, y él dice sí, porque me parece que la presencia de Cavazza es un hecho bastante grave, o sea, trae ese caso. Por ejemplo, dice, no sabemos si tuvo que ver con la salida de Julio Guzmán en la carrera electoral. Si eso fue así, sería un hecho gravísimo. O sea, nadie le pregunta por eso. Pero él dice, si Cavazza estuvo ahí para generar todas las condiciones de que sacaran a Guzmán, y eso permitió que ganara Pedro Pablo Kuczynski, es grave, ¿no? Eso sería gravísimo. O sea, lo está acusando de fraude. Yo lo he escuchado como rumor. Sí. Ahora, pero que recoja ese rumor el secretario general de ese partido y que lo ponga en agenda, sería un hecho, por supuesto, que gravísimo, ¿no? Porque, digamos, Cavazza habría ayudado a hacer un fraude, por supuesto. O sea, digamos, lo que quiero decir es que el problema a sacar de carreras a un contendor que tenía las mejores posibilidades de ganar. Que ganaba la elección, sin lugar a dudas, ganaba la elección. Entonces, ya el pleito parecería no es un buen vocero, no coordina, y hay otros problemas, ¿no? ¿Cómo ve eso, digamos, no? Porque además, me parece que más de uno ahí por lo menos van a querer ir al grupo de usted, a los no agrupados Costa... El grupo de congresistas independientes. Ojalá. Y ahí estaba Vicente Ceballos también. Vicente Ceballos, Alberto Belaunde y quien habla. Y Guido Lombardi parece que va
ir en esa dirección. ¿Ustedes estarían de acuerdo? Sí, porque con Guido hay, digamos, mucha afinidad, ¿no? Claro. La hubo mientras estuvimos en la bancada y hemos mantenido una Ahora, relación Patricia Donaire fluida. parece que va a seguir la misma ruta, o sea, de salir. Si va a ir también, ¿les parecería bien a ustedes? Es probable. Con Patricia también hemos conversado, hay afinidad, pero específicamente sobre esto no se ha hablado todavía, ¿no? Pero podría ser un espacio de confluencia de ellos, sí. Ojalá. No, con Salvador hay una diferencia, digamos. No creo que Salvador se venga por acá, ¿no? Ya, no, de acuerdo. Pero ustedes tampoco, digamos, si se va... Hay otro tipo de afinidad política y simpatías políticas en el caso de él, ¿no? Ya, pero ¿cómo explica, en términos políticos, que estando bien generen eso? Porque el presidente le va bien. O sea, 61% de aprobación es incontrastable en los últimos... Digamos, no había un presidente que haya tenido un momento de tensión y de crisis tanto porcentaje. Y la bancada empieza a desarmarse. Quizá porque los problemas... A ver, trato de ensayar una respuesta a tu pregunta, que es una pregunta difícil de responder, pero digamos, la bancada tiene tantos problemas para su unidad interna que su relación con el Ejecutivo, a pesar de ser la bancada de gobierno, los problemas internos son de tal naturaleza que no funciona como bancada de gobierno. Entonces la gente dice, ¿cuál es el sentido de yo mantenerme acá si yo puedo ser más funcional al gobierno y ayudar más al gobierno de fuera que de dentro? Sí. La bancada es más bien un obstáculo a ser de utilidad para el gobierno que tú quieres apoyar y sacar adelante, porque entraste con Vizcarra, fuiste con... ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros? Claro. Como grupo de congresistas independientes. Yo creo que ¿Usted estando fuera hemos tenido más libertad, somos independientes, criticamos cuando es necesario, pero al mismo tiempo creo que podemos hacer una labor de apoyo al Poder Ejecutivo mucho más eficaz que estando metido en la bancada con todos los problemas, las discusiones internas, pero inclusive dice que se le acusa de que estando en la bancada no tienen mucha posibilidad de hablar con el propio presidente, y que no estando hay a veces más posibilidades. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Una cosa que nosotros como grupo de congresistas no nos reunimos con el presidente, pero no es necesario reunirte con el presidente para digamos, apoyar alguna medida sintonizado y apoyar lo que creas que es necesario apoyar, ¿no? Entonces, me parece que es la disfuncionalidad de la bancada. Y luego, cosas ya muy extrañas, ¿no? Como las que señala en su carta Guido Lombardi, esta iniciativa de apoyar al APRA con el tema de las organizaciones políticas que no pueden ser investigadas como... O sea, digamos, la coartada del Castillo y el APRA suscrita por Ciudadanos por el Cambio. Eso era pues una cosa inaceptable, ¿no? Claro. Entonces, ese sí es un tema de fondo, digamos, es un parteaguas. A mí me parece que eso está bien, ¿no? Ahora, Mercedes Arauz también ha criticado, pero Mercedes Arauz tiene el problema de ser vicepresidenta. Claro, si renuncia al partido o al... O sea, no se le va a complicar, porque no pueden sacarla de vicepresidenta por eso, pero debe ser más difícil, ¿no? Entonces lo que está quedando es en realidad el grupo de Gilbert Violeta y, digamos, los congresistas más afines a él, más Meche y Carlos Brus y Ana María Choquehuanca, ¿no? Pero lo que no sabemos es si se va a seguir desgranando esa... Pero yo creo que sí, usted que intuye, yo creo que ya comenzaron, ¿no? Probablemente. No, yo creo que ya hay, yo diría 3 o 4 que se van a ir dentro de poco, que han venido como ya haciendo notar una discrepancia. Esto es parte de la reconfiguración del Congreso, ¿no? Sí. Tampoco sabemos todavía cómo va a terminar Fuerza Popular. Ahora, y para pasarme a ese lado, se habla también de Salaverry con una bancada de la gobernabilidad, se le dice que podrían ser algunos disidentes que sienten que Fuerza Popular ya no solo no les garantiza nada en términos de lo que ellos pueden ofrecer a sus regiones, y más bien los pone en una situación complicada porque ya están claramente en la defensa de Keiko Fujimori solamente, ¿no? ¿Eso es posible o no? Yo creo que hay muchos congresistas, sobre todo de provincias, que quieren resultados, claro, y apoyo del gobierno en sus proyectos. Y eso es lo que explica esta reacción contra la conducta confrontacional de Fuerza Popular. Y quien encarna ese modo no confrontacional es Salaverry. Yo no sé si hay ahí
¿Esa es una organicidad, aspiración ¿no? o es una No sé si hay un desde su grupo punto de vista, orgánico, digamos, pero que se desde su punto de vista, reúne. sí, Salaverry es distinto, o sea, Salaverry expresa una manera distinta desde el fujimorismo de hacer las cosas. Yo creo que hoy día definitivamente lo expresa, ¿no? Este deseo de tender puentes con el Ejecutivo, de trabajar de la mano, de acabar la confrontación y de que eso se traduzca, ¿no es cierto?, en acceso a que sus congresistas puedan tener una respuesta y un apoyo más claro del gobierno. Como te digo, no creo que sea una bancada orgánicamente constituida, pero digamos expresa. Pero en la práctica podría, sin ser una bancada, funcionar con esa lógica, sí. Porque hay parlamentarios que efectivamente no hay reelección, porque lo más probable es que se apruebe esa reforma constitucional, entonces quieren quedar con lo bien, cual va a perder, digamos, el liderazgo de Fuerza Popular, sí, claro, va a perder el elemento que permitir mantenerlos aglutinados, ¿no? Sí, porque digamos, de ahí la lista larga va a ser de cara a los que van a querer ser alcaldes o presidentes regionales en la próxima elección, de los que están en el Congreso y vienen de las regiones. Entonces tienen que tener un capital político más o menos acumulado para poder entrar a esas listas. Y lo más probable, ya no con el fujimorismo en esta versión, de repente en otro o en otra agrupación, como suele suceder. Y en el caso de Fuerza Popular y la manera como se ha comportado frente a la exigencia y al pedido de la ciudadanía, pero también de congresistas, de priorizar el caso de la situación del señor Chávarri, ¿a dónde nos puede llevar? Porque hay 4 denuncias de Chávarri que no se ven, acusaciones, ¿no es cierto?, que están ahí esperando. El señor Segura, que es el presidente. Y hay otras denuncias importantes también. Sí. El ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por ejemplo, ha hecho denuncias a gente implicada en los cuellos blancos, que también tienen que atenderse con prioridad. Ya, pero y lo que te dicen, oye, hay denuncias 140, espere su turno. Desde el año 2006 que están esperando. Son denuncias que, si no las han declarado improcedentes, porque, en fin, claro. Pero ninguna de esas es una denuncia importante. Las denuncias importantes son la denuncia contra Chávarri y la denuncia contra los cuellos blancos del puerto. El resto, si hubieran sido importantes, ya hubieran sido tramitadas hace rato. Entonces ese es un pretexto. Ajá. Pero claro, están cerrados en esto y estamos atracados. Y hay que ver cómo salimos de ese, cómo destrabamos. Ajá. Y la verdad que yo creo que hay que insistir por la gravedad del hecho de tener a un fiscal como Chávarri que sabotea a los fiscales que están investigando los 2 casos más importantes, Cuello Blanco del Puerto por un lado y Lavajato por el otro. Sí. O sea, tú tienes saboteándolo a Pérez y saboteando a Sandra Castro y Rocío Sánchez. Pues las mandan a investigar, las distraen, no les dan los recursos, sobre todo a ellas, ¿no? Porque hereda José Domingo Pérez un equipo, pero le han sacado a su mano derecha en medio de los allanamientos. Son varias las acciones que ha ido tomando. Usted se saca el viernes, no sé si lo ha visto, que están preparando toda una manera de sacar a José Domingo Pérez, dando la apariencia de que lo están mejorando cuando en realidad no lo quieren, es investigación, que lo van a poner como o de coordinador de algo con un cargo mayor, pero que en la práctica es típica cuando tú quieres sacar a un buen funcionario. Ese es el objetivo, por eso es tan grave. Sí. Porque si nosotros esperamos que eso ocurra, va a ser muy tarde. Pero lo que no veo con claridad, Glatzer, es qué nos va a llevar a destrabar esto. Hay que persistir, seguir dando la pelea, pero hay que tener también un poquito de imaginación para recurrir a, digamos, formas más originales de cuestionamiento de la conducta que está teniendo Fuerza Popular y específicamente César Segura al frente de la subcomisión, ¿no? Sí, bueno, que ha dicho que es infantil la actitud que ustedes tienen de exigirle que él priorice una cosa habiendo otros casos, ¿no? Y que de hecho que antes había mencionado que no le exijan tanto, porque digamos, cuanto más le dicen eso, más terco se pone él para no investigar y sacar adelante esta... Sí, pues ahí hay quienes plantean que hay que pedir que salga César Segura, o quienes proponen irse de la subcomisión de acusaciones. Bueno, Pedro Gatellano me dijo otra cosa, que él le parece que ya debería meditar una denuncia constitucional, porque es obstruir el funcionamiento de una subcomisión que está hecha justamente para destrabar procesos de personajes que están aforados. Que es una conducta además no individual, ¿no?, sino institucional. La botica lo dice claramente. Sí, sí, claro. Acá estamos cerrados con Chávarri porque es una cuestión de sobreviviente, y lo dice Rosa María Vargas. Sí, pero justamente por eso no deberían ya pensar
más que en la discrecionalidad de él, de que deje o no, que lo haga o no, de quitarse de o irse de la bancada, sino decir, oye, el reglamento prevé que eso es obstaculación y una acusación constitucional podría... Sí, esta es una cosa que se había mencionado, pero no la había pensado porque lo que se discute es si nos vamos o si pedimos que se vaya él. Ajá. Pero la otra cosa es formalmente presentar una denuncia constitucional y el sustento. Sí, claro. Que está ahí perfectamente posible hacerlo. Gracias a la botica, ¿no? Sí, pues, donde, digamos, y por eso es gracioso cuando dicen que, ¿cómo es que un chat del 2018 puede explicar conductas del 2011 en el comportamiento? Claro, es que hoy día se están discutiendo en términos fiscales y judiciales. Por eso es que cobra sentido el término de obstaculación por el poder que tienen además en el Congreso de la República y lo expresan con el señor Chávez. Pero claro, ahí hay un problema que el Congreso debió prever. Yo creo que hay dos elementos. Uno, que en esta lógica de estado de emergencia en el CNM, ¿no es cierto?, habría que haber discutido creativamente una fórmula para resolver los casos de estos personajes y no dejarle solo al Congreso. Ellos la han tenido redonda ahí, porque inclusive en el caso de Inostroza Pariachi, el hecho de no poner a Inostroza inicialmente como parte de una organización criminal, lo que buscaba es de tratar el caso por caso. Entonces, por la exigencia lo pusieron, pero no pusieron a los otros en la misma condición. Entonces, el argumento me parece que ya expresó aquí Inostroza en la Corte Suprema, que la va a expresar en España, va a ser: si yo soy el capo de una organización criminal, dígame quiénes son los integrantes. Criminal, claro. Si a ninguno de los otros los han puesto en esa condición. Claro. Y España podría decir: tienen razón, no puede ser partido de organización y líder además uno solo. Entonces, me parece que esas ayudaditas cobran sentido ahora, ¿no? Ahora está la declaración, por supuesto, de Ríos, ¿no? Y la colaboración que él está brindando. Sí. Que apunta yo creo claramente a reconocer y a presentarle evidencia de por qué era jefe y cómo ejercía esa jefatura, ¿no? De acuerdo. El Congreso nos gusta. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Con nosotros. Muy amable. Gracias. Tengo que ir a una pausa. Regreso un instante. Venimos. Ya, vamos a una pausa. ¿Tenemos los titulares? No tenemos titulares. Vamos a ir a una pausa entonces y vamos a regresar para conversar con José María, el Chema Salcedo, que ha venido para hablar y vamos a hablar de varias cosas con él. Ya regreso. Ya regresamos en No hay derecho.